Quiero invitarlos a que vengamos a la palabra del Señor. Busquen en Romanos 11, nuestro texto de este día. Sean todos bienvenidos en las redes sociales y aquí en el tabernáculo, y los hermanos que están conectados en Zoom. Que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a buscar en Romanos 11 y vamos a leer dos versículos. Son el versículo 4 y el verso 5 también. Hoy tenemos un mensaje que tiene por nombre la revelación del remanente. Una de las grandes cosas, yo he aprendido mucho de los siervos del Señor, del hermano Mónico, quien fue mi pastor, aprendí tanto, del hermano Melquisedec, un querido amigo, un ministro también de gran trayectoria. Siempre recuerdo que él me decía: trabaje con el remanente fiel, trabaje con el remanente fiel. Y yo le decía en aquellos tiempos: ¿a qué se refiere usted con el remanente fiel? Y él decía: hay gente que va y viene en la iglesia, hay gente que sirve en esto y se va y entra y sale, pero hay un remanente que siempre está allí, que siempre está allí. Ese grupo que siempre está allí es el remanente fiel. No deje de edificar sobre eso conforme pasen los años. Y es un consejo que me ha ayudado mucho y que creo que ha ayudado a la obra de Dios también. Muy bien, Romanos 11:4, del 4 al 5, dice de la siguiente forma: pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Los invito a que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, en esta hora te pedimos, Señor, que tú derrames de tu Espíritu Santo en este lugar. En este lugar se han cantado cantos para adorar y alabar tu nombre. En este lugar hay corazones que te aman. Hay familias e individuos que han sido salvados, Señor, de la muerte por medio de la sangre derramada en el Calvario. Y Padre, lo que te pedimos en esta hora es que la palabra ungida tome el lugar y supla para nosotros el alimento espiritual, lo que necesitamos. Yo mismo, Señor, en esta mañana vengo muy necesitado de ti. Todos nosotros queremos ser llenos de tu gracia, de tu Espíritu Santo y de la riqueza de las promesas de tu palabra. Toma control de nuestras vidas, Señor, y haz que la condición de nosotros, Señor, simples mortales, sea una condición más alta y más sublime cuando salgamos por estas puertas. Asimismo, por cada amigo, por cada hermano que se conecta, ya sea por Zoom, ya sea por la red, ya sea por Facebook, Padre, que también ellos puedan ser edificados y llevados, Señor, a su lugar celestial en Cristo Jesús. Porque te pedimos estas cosas en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. Muy bien, nuestro tema es la revelación del remanente. Ahora, lo primero que queremos hablar es un poquito de explicar qué es un remanente. No es una palabra que creo que es, para muchos es fácil de entender, pero no es una palabra cotidiana. No todos los días decimos cuál es el remanente o qué es un remanente. Así que vale la pena traer una pequeña aclaración. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra remanente como la parte que queda de algo, lo que quedó de algo. Así que piense por un momento, en los términos de la iglesia, piense por un momento cuántas personas han venido a la iglesia y cuántas permanecen fieles. Piense cuántos se rindieron a su al mundo, cuántos abrazaron su pecado, cuántos oyeron y descreyeron después la palabra de Dios. Remanente es la parte que queda de algo. Son aquellos que han perseverado tomando su cruz. Es decir, que han seguido adelante. Siempre recordamos las palabras del profeta cuando él dijo: esto no es del que comienza, esto es del que termina. Es algo magnífico que un día le hayamos entregado nuestra vida al Señor, pero es todavía más glorioso culminar la carrera, coronar la carrera. Ahora, si bien el contexto acerca de este remanente de Romanos 11, si usted lee el capítulo 11 de Romanos, se va a dar cuenta de que Pablo está hablando de Israel, se está refiriendo a Israel, pero hay un Israel espiritual. Tiene un directo aplicativo espiritual para la novia de Cristo, este texto también. Cuando nos damos cuenta de lo que la palabra de Dios dice, nos percatamos de esto. Dice Mateo 22:14,
porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Si usted se fija en esa expresión de Mateo 22:14, lo que está diciendo es que ha habido un proceso en el cual ha habido gente que se ha quedado en el camino y ha quedado un remanente al final. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Marcos 13:27 nos dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Habla de una recolecta, habla de un llamamiento, habla de una atracción de los escogidos. Y Marcos 24:22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, vea que no dice, mas por causa del mundo, dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que es por causa de los escogidos. Está claro que la novia de Jesucristo es un remanente escogido por gracia. Así que nos damos cuenta de que ellos han sido sostenidos. ¿Qué es lo que sostiene a los escogidos de Dios? Bueno, ¿qué es lo que ha sostenido a los escogidos de Dios en el pasado? ¿Qué los ha sostenido? Si usted se fija, le pongo ejemplos. ¿Qué sostuvo a Simeón? Simeón era un escogido de Dios. Simeón recibió algo que lo sostuvo a lo largo de los años. Aun cuando sus ojos se apagaron y ya estaba ciego, a él lo sostuvo algo. Hubo una promesa que le fue revelada a su corazón. Dice Lucas 2:26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Si se da cuenta usted, entonces lo que está diciendo es que una revelación del Espíritu Santo sostuvo Simeón hasta el día de su muerte. Él tenía una promesa en su corazón y él todos los días despertaba anhelando ver el cumplimiento de esa promesa. No fue lo mismo que pasó con Abraham. Dios le dio una promesa, lo mandó a la vida con un propósito, le hizo un llamamiento y le dio una promesa. Y todos los días Abraham se despertaba expectante de esa promesa. ¿Qué sostuvo a José para no abandonar a María, con quien estaba en promesa de matrimonio? Que Dios se le reveló en sueños sobre quién era ese niño que iba a nacer. Fue lo que lo sostuvo. Y le cuento que fue algo difícil. Si usted se pone en los zapatos de José, en aquel contexto, en el contexto de la sociedad hebrea, del pueblo hebreo, de la nación hebrea, él iba a sufrir un vituperio. Seguramente, ustedes saben, el profeta dice que Jesús creció ante el escrutinio de la gente, lo veían como un hijo de fornicación, porque María estaba embarazada antes de haberse casado con José. Entonces, eso tuvo que haber traído vituperio para José, tuvo que haber traído vituperio para María y tuvo que haber traído vituperio para Jesús. Pero ¿qué sostiene a esta gente para no botar el tapón y rendirse? Hay una promesa, hay algo que les ha sido revelado. Algo le fue revelado a José, algo le fue revelado a María. ¿Qué sostuvo a Elizabeth? ¿Qué sostuvo a Juan el Bautista? ¿Qué es lo que sostiene a cada hijo de Dios? La revelación que viene al corazón es lo que nos sostiene para seguir adelante. No nos rendimos porque hemos creído en algo que Dios nos ha mostrado, nos ha revelado en el corazón. ¿Qué es lo que dijo el mensajero? ¿Qué es lo que dijo el mensajero? El mensajero dijo que la cosa más importante por lo que la iglesia del tiempo del fin debería orar es por revelación espiritual. ¿Se dan cuenta? Así que nos damos cuenta que la revelación es lo que necesitamos. Ahora, hay cosas que a la gente llama revelación que no son revelación. Hay como que les vino una idea y esa idea se posicionó en su mente, se ancló en su pensamiento, es un pensamiento recurrente. Hay una cierta creencia que tiene la gente y ellos podrían llamarla revelación. Les voy a poner un ejemplo. La revelación tiene un asidero, la revelación tiene un poste de amarre y es que cuadra con la palabra de Dios. Si una revelación que usted tiene no cuadra con la palabra de Dios, deséchela, porque no es una revelación verdaderamente. Puede haber gente que diga, por ejemplo,
Dios me reveló que deje a mi esposo y me case con otro hombre. ¿Qué les parece esa revelación? ¿Cuadra con la palabra? No cuadra con la palabra. Eso no es revelación de Dios. Eso no es revelación de Dios, ¿entiende? Ahí está clara, es un ejemplo nada más, es un ejemplo. ¿Cuadra eso con la palabra? No. Así que no es una revelación de Dios, es más bien una mentira que el diablo está tratando de implantar en la mente. El profeta él habló un mensaje, él predicó un mensaje llamado eventos modernos son aclarados mediante profecía. Eso lo predicó el 6 de diciembre del año 65, de 1965. Es decir, ustedes saben que el accidente y su fallecimiento fue del 25 de diciembre, en esos días, fue para esos días. Así que este fue uno de los últimos mensajes que predicó el profeta. Eventos modernos que vienen a ser esclarecidos, aclarados por medio de la profecía. Lo que nos dijo es que cuando Dios habla su palabra, y para eso Dios tiene a sus profetas, tiene que cumplirse. Ahora, ese escenario no es tan simple. Esto está muy bien dicho de que cuando Dios habla por medio de un profeta, tiene que cumplirse. Pero en la vida humana hay tantos matices, hay tantos, ustedes me han oído decir, en Dios las cosas o son blanco o son negro, pero en la vida humana hay una infinita variedad de grises. Así que encontrando eso, nos damos cuenta que a veces los cumplimientos de la palabra no nos permiten, no los vemos tan claramente. Piensen en Isaías. Isaías dijo, cuando Dios dijo, la Virgen concebirá, muchos empezaron a conjeturar, ¿qué significará eso? Y empezaron a darle tal vez un doble simbolismo, un triple significado, un triple cumplimiento, porque la Biblia se presta para eso también. Pero ¿qué encontramos? La interpretación correcta de la profecía, he aquí la Virgen concebirá, ocurrió cuando María, la Virgen, concibió. ¿Por qué? Porque Dios es su propio intérprete. Y la profecía, la correcta interpretación de una profecía es cuando Dios trae a cumplimiento esa profecía. No es lo que el hombre conjetura, es lo que Dios declara que es el cumplimiento de esa profecía. Para que tengan una idea, Isaías trajo esa profecía 783 años antes de que Cristo naciera. Antes que la Virgen, casi 8 siglos antes de que la Virgen concibiera al Mesías. Seguramente aquella generación que oyó esa profecía llegó a pensar que Isaías era un fraude. ¿Por qué? Porque hace 50 años Isaías dijo que la Virgen concebiría y no sabemos de qué está hablando. Como que esas palabras quedaron allá en el pasado, pero no fue así. La promesa de la palabra viajó en el tiempo hasta llegar a aquella generación que recibió la revelación de su día. Simeón, Ana, Zacarías y Elizabeth, José y María, los sabios del oriente, los pastorcillos, fueron la iglesia que recibió, el remanente que recibió la revelación del cumplimiento de la palabra. Ellos vieron con sus propios ojos la correcta interpretación de esa profecía. Y ellos supieron, más allá de toda duda, que Isaías era un verdadero profeta de Dios. No era ningún fraude, como algunos llegó a pensar. Era un verdadero profeta. Pero pasaron 8 siglos para eso. ¿Se dan cuenta? Creo que hay un pasaje en el libro de Eclesiastés que dice que todo lo hace Dios, de tal forma que el hombre no pueda dimensionar o medir la magnitud de la obra. ¿Por qué? Porque pasan muchos siglos, porque nosotros no podemos recordar lo que hace 100 años pasaron en estas mismas tierras. Pero Dios, en su bendito propósito, tiene control de todo y sabe cuándo va a traer a cumplimiento su palabra. Eso de los que están creyendo, de los que están esperando. Pero imagínense, ¿y qué del mundo y su sabiduría? ¿Y qué de Herodes, por ejemplo? ¿Y qué de los escribas de aquel día? Esa gente no sabía nada al respecto del nacimiento de Jesús. Cuando vinieron los sabios del oriente y dijeron, Señor, cuando dijeron, ¿a dónde está el Mesías que ha nacido? Herodes se mostró asombrado,
Los escribas estaban asombrados, dijeron, no sabíamos. Hay una escritura por ahí que dice, pero tú, Belén de Éfrata, que eres la más pequeña entre todas, de ti nacerá un regidor. También Balaam, Balaam, el profeta, dijo, porque se levantará estrella de Jacob. Estaba hablando del nacimiento del Mesías. Muchos siglos antes. Así que ellos, la forma en la que Dios trabaja es una forma tan misteriosa para la mente natural que no puede armar el rompecabezas. Pero las personas espirituales, los que se encausan en el canal de la vida espiritual, ellos reciben de Dios una guianza para poder saber con certeza a dónde los quiere, cuándo los quiere, cómo los quiere. Dios toma cuidado de los suyos. Aquellos pastorcillos tal vez no sabían distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Tal vez no sabían leer ni escribir. Pero aquella noche ellos supieron algo que los más grandes sabios y teólogos de Israel no se habían dado cuenta. Es la manera provista por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, entramos en algo muy importante que no queremos ignorar, y es que el Espíritu del Dios eterno en cada edad ha ungido corazones para declarar su palabra viva en la sazón del tiempo correcto. ¿Usted sabe lo que es la sazón? La sazón es como que ha llegado no solamente es el tiempo, pero es la estación. Ustedes saben, uno dice, ya viene el verano, y ya uno sabe cuando va a entrar allá por la entrada de Grecia, ya uno sabe que todos esos árboles se van a poner amarillos, van a florear amarillo y anaranjado. Ya uno sabe porque es la sazón del tiempo para eso. Entonces, también hay una sazón espiritual que nos dice lo que está aconteciendo. Veamos un poco lo que estoy tratando de decirles con palabras. Los voy a invitar a que vayan a sus Biblias y que busquen en Primera de Pedro capítulo 1. En Primera de Pedro 1, en el verso 10. Primera de Pedro 1:10, vamos a leer del 10 al 12, para que ustedes vean. Nuestro tema es el remanente, pero para poder llegar a eso tenemos que pasar por unos versos para poder darle un fundamento a lo que estamos diciendo. Primera de Pedro 1:10 al 12 dice de la siguiente forma: los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron. ¿Alguien sabe lo que es la palabra inquirir? Investigaron, preguntaron, averiguaron, correcto. Inquirieron y diligentemente, eso quiere decir cuidadosamente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba, ¿en dónde? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. No cierre su Biblia, ya vamos a leer el 12, pero hablemos un poco de esto. Usted lee el Salmo 20 o el Salmo 22, usted va a ver las aflicciones del Cristo. Está David, llama al escribano, secretario, ven, toma nota. Quiero recitar un salmo. Y está el escribano, está con la pluma listo para escribir. Y David dice, contar puedo todos mis huesos. Y el escriba lo vuelve a ver y dice, pero yo lo veo gordito, yo lo veo bien. ¿De dónde sale esto? Sobre mis ropas echaron suertes. Empieza a hacer una declaración, como Zacarías diciendo, cuando habla de horadaron mis manos y mis pies. ¿En dónde recibiste esas heridas? En la casa de mis amigos. Cada profeta de Dios, con el Espíritu de Cristo en él, estaba inquiriendo la promesa que iba a venir. Es lo que estamos leyendo. Pero no se queda ahí. Dice el verso 12, a estos se les reveló. Y es que estamos hablando de que es una revelación. La revelación de misterio. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Diga, para nosotros. Porque ¿para quién es la Biblia?
Para nosotros. ¿Para quién es la promesa de la palabra? Para nosotros. ¿Para quién la sanidad? ¿Para quién la victoria? ¿Para quién el bautismo del Espíritu Santo? Para nosotros. Es nuestra. Nos pertenece. Podría venir, voy a poner un ejemplo. Podría venir una persona y decirme, hermano Eric, yo he tenido una vida muy dura. Yo he trabajado muy duro. Yo creo que ese carro que usted tiene, me lo merezco yo. Pero fíjese que ese carro que yo tengo, no es más de mis hijas, porque ellas son las herederas, las que tienen un derecho de herencia. ¿Le daría a usted, hermana Lourdes, la herencia de sus hijos a alguien, a cualquier persona que se la pida? No, porque la herencia de sus hijos. Exactamente eso es lo que estamos viendo. Dios tiene una herencia para Él tiene un remanente escogido por gracia. Y Él no va a darle la herencia a nadie más que a sus hijos. Él tiene un premio, Él tiene un galardón, Él tiene un proceso, Él tiene una manera. Él está haciendo una obra. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cada profeta experimentó en su vida ese Espíritu de Cristo. Pedro mismo, Pedro fue uno que lleno con el Espíritu Santo, en Hechos 2 declaró, cuando se derramó el bautismo de fuego sobre los 120 y empezaron a hablar en lenguas, alguna gente dijo, están borrachos, están llenos de mosto. Y él dijo, no, ellos no están llenos de mosto. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios en los cielos y señales en la tierra. Supo Pedro en aquel día, qué hora más, hermanos, qué momento más mágico. Hay dos momentos tremendamente gloriosos en la vida de un creyente. El momento en que usted sabe que ha agradado al Señor. Ese es un momento magnífico. Ese es uno de los más grandes regalos que puede recibir un cristiano. Saber que ha agradado a su Señor. Y el momento en el cual Dios te da el discernimiento para saber que en ese momento se está cumpliendo la escritura. Como cuando Cristo dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Él tomó el rollo del libro y leyó Isaías 61, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado el Señor para dar libertad al cautivo, vista al ciego, libertad a los oprimidos de corazón, a predicar el año agradable del Señor. Y lo que siguiente que decía es, el verso 2 de Isaías 61 dice, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Pero ahí se quedó callado Cristo. Cristo no dijo nada, nada más dijo el año agradable, el año de la buena voluntad del Señor. Y ahí se detuvo. ¿Por qué? Porque si él hubiera dicho el día grande y terrible del Señor, el día de venganza, entonces se hubiera hablado para otro tiempo, no para ese momento. Porque el día grande y terrible de Jehová no se ha cumplido todavía. Pero cuando él dijo, el Espíritu del Señor me ha enviado para darle libertad al oprimido de corazón, vista al ciego, para predicar el año agradable del Señor, en ese momento él cierra el rollo del libro, se sienta y delante de todos les dice, de cierto os digo que hoy se ha cumplido esa escritura. ¿Por qué? Porque ese pasaje solamente lo podía leer el Mesías, porque esa era la tarea que el Mesías venía a hacer. Así que él, consciente de que había agradado al Padre, número uno, ahora es consciente de que es como el que se mira en el espejo. Aún, ni el espejo es un buen ejemplo. ¿Sabían ustedes que la física, los que estudian el fenómeno del tiempo, dicen que cuando usted se mira en el espejo, el tiempo que dura, aunque sea una milésima de segundo, sus ojos lo que están viendo nunca es el tiempo presente, es el pasado, porque
esa imagen duró una milésima de segundo en llegar a sus ojos. Entonces, usted básicamente está viendo, todo lo que estamos viendo es una proyección del pasado. Pero cuando usted tiene el discernimiento de que en ese momento lo que usted está viviendo es el cumplimiento de la palabra, cuando usted puede hallar lo que usted está viviendo en un verso de la Biblia y el Espíritu le declara a usted que se está cumpliendo esa escritura, usted está teniendo un momento de esclarecimiento, su mente, su corazón, están captando algo que toda la ciencia del mundo no podría discernir. Y eso solamente puede ser hecho por revelación. Solo por revelación. Y algunas veces la revelación no va a venir bonita para decirte, ay, qué campeón, qué bárbaro, qué bárbaro, Orlando. No, a veces la revelación viene y te sacude, te estremece. Yo recuerdo dos cosas que me fueron reveladas. Y cuando recibí una en mi corazón, yo quería esconderme debajo de la mesa con temor y temblor. Se los digo sinceramente. Otra también fue como una nalgada del Señor que recibí, una reprimenda. Recuerdo, estaba orando y yo estaba, y el hermano Eric estaba un poquito con los sentimientos un poquito dolidos porque es como que se había hablado mal de él. Se le estaba levantando un falso. Y entonces yo estaba ahí orando y empecé orando como pidiendo justicia, Señor, hazme justicia, ¿verdad? Y cuando estoy orando, vino a mi corazón, vino fresco, eso fue el Señor, ese tuvo que ser el Espíritu Santo. Vino fresco a mi corazón esta pregunta, Eric, ¿cuántas veces has predicado? ¿Cuántas veces has predicado? Orad por los que os persiguen y os ultrajan, para que seáis hijos dignos de vuestro Padre. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Cuántas veces lo has predicado? Y yo le contesté al pensamiento. Un montón de veces. ¿Y cuándo ibas a tener la oportunidad de cumplir ese verso, si no ahora? Y yo me quedé, no, pues sí, es cierto. ¿Por qué estoy lloriqueando? ¿Por qué me estoy quejando? Yo no vine aquí para quejarme, yo no vine aquí para hacer berrinches porque el diablo hizo esto o aquello. Yo vine aquí para cumplir la voluntad del Padre. Yo vine aquí para agradar a Dios. Y esa revelación me cambió todo el pensamiento. Dije yo, perdóname, Señor, olvídate de lo que dije. Todo está bien. Bendice a mi hermano, olvídate, él no ha hecho nada, bendícelo. Yo estoy bien. Porque yo vine aquí para cumplir la palabra. No vine para que el diablo manipule mis sentimientos. Vine aquí a expresar el carácter de Cristo. ¿Entienden? Pero eso vino a mí como una cachetada. Porque tal vez yo quería al principio, cuando estaba orando, que Dios me pusiera la mano en la espalda y me sobara la espalda y me dijera, pobrecito Eric. Y Dios no hizo eso. Dios no hace eso. Dios quiere que sus hijos crezcan, maduren, sean fuertes. Así que algunas veces la revelación que viene para estremecernos. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés? Moisés vino, y es que un loco hace 100, dice el refrán. Ya había hecho tantas maravillas en Egipto y ahora salen de Egipto y están en la costa, en la orilla del mar. Y viene el ejército de Faraón y los acorrala contra el mar. Y viene el pueblo, ese pueblo malagradecido, ese pueblo cabezón. Viene ese pueblo y dice, para esto nos sacaste de Egipto, para morir aquí. ¿Y qué hace Moisés? Va corriendo, vaya usted, examine el mensaje, ¿por qué clamas a mí? Di. Y dice el profeta que él llegó y le dijo, Señor, el faraón, que los egipcios, que el ejército, que el pueblo, que la costa. Y el Señor se le queda viendo. Después de tantos milagros, dice el profeta que dice, ¿cuándo te he fallado? Dime una vez, una, en la que yo te haya dejado solo. No, pues ninguna. ¿Por qué clamas a mí? Diles que marchen, marchen. El Señor se enojó. Y cuando el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Moisés se dio cuenta de que había equivocado y él rectificó y fue y tomó la vara y la sacudió y el mar se retiró y pasaron en lo seco. Algunas veces la revelación viene para estremecer nuestra vida. Y está bien que lo haga. Está bien si somos seres humanos y podemos desenfocarnos un poquito. Y el Señor, la revelación viene para enfocarnos, para ajustar nuestros binoculares para que veamos exactamente la imagen que Él quiere que veamos. Así que
Pedro también lo supo. Cuando Pedro supo ese día, en Hechos 2, que el cumplimiento de Joel había llegado. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Él lo supo. Ve, entonces, nos damos cuenta, pero lo vio con sus propios ojos bajo la revelación del cumplimiento de la promesa. Ahora, algo interesante es lo que nos dice Apocalipsis 19:10, yo se lo leo. Dice, adora a Dios porque el espíritu de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este es un verso muy interesante, que vale la pena que usted se detenga para que lo rumie. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, entonces el espíritu de Cristo, que estaba en donde dicen los profetas, en ellos, les traía constantemente el testimonio de Cristo sobre sus vidas. Y el espíritu de Cristo actúa, y el espíritu de Cristo trabaja en revelación, y el espíritu de Cristo unge los corazones, y el espíritu de Cristo da revelación a las personas. Voy a invitarlos a que vayan a Primera de Reyes 19. En Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a encontrar del verso 13 en adelante. Solamente voy a leer esta y las otras las voy a hacer un poquito más citadas para no alargarnos mucho en el tiempo de la prédica. Pero en Primera de Reyes 19, 13 al 18 dice la palabra. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, número 1, han derribado tus altares, número 2, y han matado a espada a tus profetas, número 3, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Ya vamos a leer el verso 15. Es lo que les decía. Cualquiera de nosotros se desenfoca y puede ver las cosas como el pobrecito yo. Es que mira lo que me está pasando a mí. Mira, Señor. Y todo está Dios está en control. Todo está en el programa de Dios. ¿Puede ocurrir algo sin que Dios lo permita? No. Hermano, aún cosas que no me gustan, aún cosas que yo considere malas, todo lo que ocurre, Dios lo permite. Y Él tiene un propósito. En todas las cosas, Él trabaja. Cuando Romanos 8:28 dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, no está diciendo que todas las cosas son todas las cosas bonitas, que nos gustan. No, aún las cosas que no nos gustan, también están en el propósito de Dios. Porque Él es un formador de carácter. Dice el verso 15, esa es la respuesta de Dios a la afirmación que hace Elías, solo yo he quedado y me están buscando para matarme. Dice el verso 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, ese es el remanente. Ahí está el remanente, los que no se inclinaron a los Baales. Pero ¿cuál era la afirmación que hizo Elías? Solo yo he quedado. Dice el profeta que lo que hizo Dios es, solo tú has quedado, Elías. Qué raro, déjame revisar. Que agarró el rollo del libro, el de Apocalipsis 5, y abrió uno de los sellos. Así, destapó un sello, hizo como seguro. Y revisó, déjame ver. No, Elías, estás equivocado. Equivocado, Señor. Sí, todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Había un remanente fiel, un remanente escogido por gracia. ¿Se dan cuenta? Ahora, algo muy curioso sobre este texto es que de los 3 hombres
que Elías fue ordenado a ungir, solamente a uno contacta. ¿Saben quién fue? Eliseo. Elías nunca ungió a Hazael, Elías nunca ungió a Jehú. Elías solamente, es más, la forma en la que se ungió Eliseo es una forma para que ustedes vean cómo, este tema también es válido para que ustedes entiendan cómo ocurren los ungimientos, cómo somos ungidos. Tenemos que tener cuidado. Algunas personas no se dan cuenta que un programa de televisión los puede ungir. Algunos no saben que una cierta canción romántica en el mundo, por inocente que se oiga, nos puede ungir. Hay ciertos ungimientos, hay cosas que nos pueden ungir. Y tal vez valga la pena dedicar un par de minutos para revisar cómo fueron ungidos ellos. Primero que nada, sabemos que ahí mismo en Primera de Reyes 19, pero del 19 al 21 no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero allí mismo Elías unge a Eliseo. ¿Cómo lo ungió? Elías pasa en su caballo, digamos que iba en su caballo, pasa en su caballo y encuentra a la clase de hombre que Dios estaba buscando para ser profeta. Elías estaba siguiendo una hilera de 12 yuntas de bueyes. Y él está vigilando, él está viendo adelante, él está tratando de mantener la línea, de que el arado no se salga de la línea. Dice el profeta, esa es la clase de hombre que Dios quiere, uno que pueda mantener la línea recta, uno que pueda vigilar que no se salga de la palabra, uno que pueda tener el celo de cuidar al pueblo de Dios, llevándolo siempre a la palabra recta, no al 99%, al 100% de ella. ¿Qué carácter el de Eliseo? Y dice que cuando pasó por ahí, ¿saben lo que hizo? Le echó el manto, tomó el manto que tenía y se lo echó encima. Y dice que Eliseo cuando sintió, experimentó la unción que había en ello, dice que él dijo, espérame aquí, que despida a mi padre y a mi madre. ¿Qué te he hecho yo? Dijo Elías. Espérame. Y fue y mató a los bueyes y hizo una carne, hizo un holocausto y lo convidó al pueblo y se despidió de sus padres y luego siguió a Elías. Y no se le despegó, no solamente lo siguió, no se le despegó, porque él quería volver a tener eso. Él pidió una doble porción, que nos habla de no solamente el bautismo del Espíritu Santo, pero nos habla de una constante rellenura del Espíritu Santo. Aquellos que han experimentado el Espíritu Santo no se van a conformar con decir, sí, en diciembre de 1994 yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Eso sería una gloria pasada. No, se trata de una constante rellenura. Pero esa fue la forma en la que fue ungido él. No aparece otra. Nunca le puso las manos, nunca dijo, ven, yo te unjo como profeta de Dios. No, le echó el manto, eso fue todo. Y el profeta dice que Elías es un tipo de Cristo y que Eliseo es un tipo de la iglesia. Entonces lo que ocupamos es que Cristo nos eche el manto. Lo que ocupamos es, Él va a pasar a la par suya y Él le va a echar el manto. Y usted es el que tiene que saber si quiere seguirlo o no. Si usted responde al llamado o no. Si usted puede vivir sin Él, qué lindo fue aquello cuando recibí Él. Y usted siguió en otra dirección. Pero si usted es parte de la novia de Cristo, usted va a dejar todo lo que tiene por seguirlo a Él, porque usted quiere volver a experimentar eso una y otra vez. El segundo ungimiento, que es un ungimiento feo, por decirlo así. Feo, sí, porque era un hombre cruel, Hazael. Era un hombre que iba a hacer cosas terribles, pero él recibió una unción. Está en Segunda de Reyes 8. Vaya a Segunda de Reyes 8, rapidito. En Segunda de Reyes 8, Eliseo es visitado por Hazael cuando Hazael era solamente un sirviente del rey de Damasco, Ben-Hadad. Ben-Hadad estaba enfermo. En el verso, vamos a leer del verso, ya les digo, el verso 9. Segunda de Reyes 8:9 dice, tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Vea lo que dice, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente.
Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Ahora, deténgase en el verso 12. Deténgase un momento. Póngase, entre en esta escena. Hazael viene y le hace la pregunta. Él le dice, Dios me ha mostrado que va a sanar, pero también Dios me ha mostrado que va a morir, pero no de esta enfermedad. Y se le queda viendo. Se le queda viendo hasta que lo hace ruborizarse. ¿Qué significa eso? Que se le queda viendo directo, no le quita la mirada hasta que Hazael se siente incómodo. Hazael no se siente cómodo, pero ¿por qué no me ni parpadea el profeta de Dios? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se me queda viendo así? Y empieza a llorar el profeta. Y entonces dice el verso 12, entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Y Hazael dijo, pues ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Y el día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió y reinó Hazael en su lugar. Dígame, ¿qué fue lo que le dio a Hazael la convicción para hacer eso y matar a su rey? Las palabras que Eliseo dijo. Las palabras de Eliseo ungieron. Ahora, quiero ser muy claro. Hazael era un gentil. Nosotros somos gentiles. Y la unción trabaja diferente. Si ustedes se ponen a ver, una comparación, cuando aquellos 12 que estaban en Hechos 19, que habían sido bautizados en el nombre del que había de venir, el bautismo de Juan, cuando vino Pablo y les dijo, ya recibieron el Espíritu Santo, no sabíamos que hay Espíritu Santo, dice que los mandó a bautizarse en el nombre del Señor. Y dice que les impuso las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. En cambio, cuando usted oye a Pedro predicando en Hechos 10 a Cornelio y a su casa, no hubo imposición de manos. Los gentiles, oyendo la palabra con fe, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Será coincidencia? No es coincidencia. Vea usted a Jairo, cuando viene el Señor arriba en un bote, Jairo lo busca y le dice, ven, ora por mi hija que está enferma, a punto de morir. Ven, Jairo le dice, ven y pon tus manos sobre ella para que sea sanada. Porque Jairo es un judío y los judíos y la imposición de manos, la cual nosotros también creemos, es una tradición eminentemente judía y quedó en el arraigo de la fe judeo-cristiana. La creemos porque Santiago lo dice. Pero Jairo dijo específicamente, ven y pon tus manos sobre ella. Pero cuando Cristo es buscado por el centurión romano y este le dice que tiene un siervo enfermo, le dice, ¿quieres que vaya por él y ore? Él le dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. ¿Cómo opera la unción? ¿Cómo opera la unción cuando se es un gentil o cuando se es un hebreo? Es interesante verlo. Ahora, eso no es para hacer una regla general, porque bien un hebreo puede captar la revelación o un gentil puede necesitar de la imposición de manos. No estoy haciéndolo algo soberano, porque Dios es infinito en recursos. Dios tiene una infinidad de recursos para poder sanarnos, ungirnos, bendecirnos. Pero de lo que estoy hablando es de que este hombre, Hazael, oyendo lo que dijo el profeta, eso lo captó, eso lo ungió y él fue y actuó y lo hizo. Ahora, Elías nunca visitó a Hazael. Esto lo está haciendo Eliseo. Eliseo es quien le habló a él. No tenemos un registro en la escritura que diga, muy bien, de que Elías le haya dicho a Eliseo, muy bien, Eliseo, ya yo me voy a retirar, ya me voy a pensionar. Entonces, estos son los pendientes que tengo del Señor. No hay registro bíblico de eso. El espíritu que estuvo en Elías estuvo en Eliseo.
y Él es el que lleva los pendientes del Señor. Él es el que sabe qué es lo que está por cumplirse, qué es lo que está por efectuarse. Así que el que ungió a Eliseo, ahora en Eliseo ungió a Hazael. El siguiente, tengo aquí en mi nota, ¿cómo supo Eliseo lo que Hazael iba a hacer? ¿Y cómo fue que Hazael fue ungido? Fue por medio de las palabras de Eliseo. Y fue el espíritu que estaba en Elías que también le dio la misma revelación a Eliseo. Mi tercer cita está en Segunda de Reyes 9. Ahora, les voy a contar la historia porque se hace muy larga la lectura. En Segunda de Reyes 9, dice la palabra que Eliseo le dijo a uno de los hijos de los profetas, le dijo, tú vas a ir y vas a buscarme a Jehú. Dice, toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di así. Vayan buscando porque sí va a haber un pedacito que vamos a leer de Segunda de Reyes 9. Y vas a decirle así, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Les estoy leyendo el verso 3 de Segunda de Reyes 9. Las instrucciones de Eliseo es, ni siquiera se dice el nombre del hijo de profeta. Ven acá, muchacho, ven acá. ¿Eres hijo de profeta? Ven acá. Vas a hacer esto. Vas a tomar la redoma de aceite, la vas a vaciar en Jehú, le vas a decir, así dice el Señor, tú eres rey de Israel. Y pega carrera. ¡Corre! Eso fue todo. Pero vean lo que hizo el joven en el verso 6. 9:6. Dice, y se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. ¿Qué les parece? Hubo un poquito más, ¿verdad que sí? Eliseo le dijo al joven, ve y úngelo, y dice, Dios te ha hecho rey de Israel, y corre. Pero todo esto que dijo, ¿de dónde lo sacó? ¿Qué son estas ocurrencias? Se le ocurrió decir todo eso. ¿De dónde vino? Si usted compara eso con Primera de Reyes 21:20 en adelante, les voy a leer, yo se los voy a leer a ustedes. Estas son palabras de Elías. Cuando estas son las palabras que profirió Elías como juicio del Señor para Acab, cuando él tomó la viña de Nabot, matando a un inocente para poder poseerla. Es más, creo que fue Jezabel la que lo mandó a matar para que su reycito, que estaba haciendo un puchero, ahí estaba Acab llorando porque no podía tener la viña que él quería, y le dijo Jezabel, no te preocupes, mi rey, ya vamos a arreglar esto, y mandó a matarlo. Lo mandó a matar. Pero a los ojos de Dios eso fue descubierto. Oigan las palabras que él dijo. Les voy a leer la segunda parte del verso 20. Dice, del verso 21, perdón, dice, he aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¿Cómo es que ese joven hijo de profeta dijo exactamente lo que Elías había dicho? ¿Será que andaban por ahí con un registro de pendientes? No, no. Lo que ocurrió es que el espíritu que habló en ese joven era el mismo espíritu que había hablado en Elías. Es decir, lo que estoy tratando de explicarles es que el espíritu viene y habla exactamente conforme a lo que Dios ya había hablado antes en alguno de sus profetas. Nunca en contra, siempre tiene que cuadrar. Si hoy alguien
dice algo diferente a lo que dijeron los profetas, y no cuadra, si esa revelación no cuadra con lo dicho por los profetas, la luz puede ser magnificada, eso sí, pero tiene que ir en línea con lo que dijo ya Dios antes, porque Dios no se contradice. ¿Se acuerdan cuando Acab murió? Él tenía 400 profetas y todos decían, sube a Ramón de Galaad, Dios la ha entregado en tu mano, sube. Y había uno que se había mandado a hacer unos cuernos y era algo muy espectacular, porque ahora, incluso ahora hay predicadores que han hecho del púlpito un show, han hecho una especie de espectáculo. Y él venía y decía, así acornearás al enemigo y lo vencerás. Y había un pequeño profeta de Dios llamado Micaías. Y Micaías fue mandado a traer. Josafat, el rey de Judá, dice, no queda otro profeta por ahí. Es que yo veo que todos estos están comiendo de tu mesa, número uno. Todos están de acuerdo y todos te soban la espalda. Josafat era un hombre de Dios y él sabía que normalmente cuando Dios habla, nos sacude, nos estremece la palabra de Dios. Como decía el profeta, si un mensaje no nos compungió, pues le faltó algo a ese mensaje. Nos tiene que impactar, nos tiene que sacudir. ¿No queda algún profeta por ahí? ¿Alguno más que estos que están aquí comiendo pollo asado en tu mesa? Hay uno, pero yo lo odio, lo aborrezco, porque nunca me predica bien. No hable así, mi señor, le dijo Josafat. Bueno, mándenlo a traer. Y los mensajeros le decían, mira, hay 400 que están diciéndole esto y esto. No vengas con domingo 7, no vengas a decir otra cosa. Y Micaías dijo, yo voy a decir lo que el Señor me diga que diga. Voy a quedarme con lo que Dios dijo. Y cuando le expresa eso, él viene primero y le dice, sube. Si quieres, sube. ¿Cuántas veces te he dicho que en el nombre del Señor me digan las cosas? Muy bien, yo vi a Israel como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué te dije, Josafat? Este nunca me va a predicar bien. ¿Sabe cuándo le va a predicar bien? Cuando ponga su vida en orden. Eso sí es cierto. Pero como Acab era un delincuente a los ojos de Dios, entonces siempre iba a recibir de Dios la palabra de corrección, porque verdadero amor es correctivo. El amor nos corrige. Entonces él le dice, muy bien, yo he visto, y le contó la visión. Interesantemente, el hombre se va, pero el espíritu queda en tierra. Cuando Elías aparece para traer palabra en contra del rey Acab y de Jezabel, la primera vez. Fíjese que cuando Juan el Bautista viene en el espíritu y virtud de Elías, había un hombre falto de carácter, igual que Acab, que se llamaba Herodes, y que se había casado con una mujer igual que Jezabel, que se llamaba Herodías. Y fíjese que qué interesante, si lo traemos a este tiempo final, Dios envió a un profeta con el espíritu de Elías, el hermano Branham como mensajero de la séptima edad de la iglesia, viene en un tiempo en el cual hay un hombre, el profeta habló sobre el primer presidente católico que fue votado para ganar en Estados Unidos, que fue el presidente Kennedy, el primer presidente católico. Y él dijo, Estados Unidos se está equivocando. El profeta también habló de cómo la esposa de Kennedy, Jacqueline Kennedy, llegó a ser una influencia para las mujeres de Norteamérica. Como Jezabel había sido una influencia para las mujeres de Israel. Y vea qué interesante. Alguien va a decir, hermano Eric, pero son coincidencias. Pero vea qué interesante. ¿Qué fue lo que mató a Acab? ¿Alguien sabe qué fue lo que lo mató? Fue una flecha perdida. Fue una flecha al aire que entró en la juntura de su coraza. Es decir, entró en la única endija, en el único huequito donde podía entrar. Ahí entró y lo mató. Como una bala que nadie sabe de dónde viene, como una bala, mató también al presidente Kennedy. Porque la historia se repite, dice el profeta. ¿Por qué? Porque el hombre se va, pero el espíritu queda aquí, haciendo la obra, continuando con la obra. El espíritu de Cristo muere en el Calvario y asciende, pero el espíritu de Cristo está aquí con nosotros.
Judas se colgó, pero ese espíritu de anticristo también está trabajando en la iglesia. Es exactamente lo mismo. El espíritu viene y habla exactamente conforme a lo que Dios ya había hablado, nunca en contra. Así es como actúa la unción hoy. Hablando palabra que hace que se quede solamente el remanente escogido por gracia, trayendo revelación al corazón de la novia, y esta revelación siempre va a cuadrar con lo que Dios habló. Nunca puede ser contrario a la palabra. Cuando vemos estas cosas, hermano, nos damos cuenta de que esas sombras y tipos no solamente hablan de lo que fue ese Elías, también habla de lo que fue ese remanente escogido por gracia. Hoy el remanente escogido por gracia es la novia de Jesucristo. De la misma forma en la que Elías dijo, recuerden lo que dijo Elías, dijo 3 cosas. Voy a recordarlas, voy a volver a verlas aquí, porque él fue muy puntual. Fueron 3 cosas que él dijo en este pasaje de Primera de Reyes 19. Él dijo, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. 1. Han derribado tus altares. 2. Han matado a tus profetas. 3. 3 cosas. De la misma forma, hoy encontramos que el sistema religioso ha dejado la palabra. ¿Cuántos han leído por ahí? Por ahí anda dando vueltas en internet esa noticia de las palabras que profirió el Papa, el líder de la religión católica, respecto a la necesidad de un nuevo libro, porque la Biblia es un libro que es demasiado antiguo, demasiado anticuado para el momento presente. No nos extraña, siempre la tradición religiosa ha querido quitar la palabra de Dios. No es la primera vez. En las edades oscuras les querían quitar, por eso rezaban la misa en latín, no leían. O sea, el pueblo nunca pudo saber lo que decía la palabra de Dios. Siempre ha querido quitársela. Así que el sistema religioso moderno, ellos han, como dice el texto, han dejado el pacto con Dios. Han derribado sus altares. ¿Cuáles son esos altares que han derribado? Es aquí en el corazón. Cuando usted ve lo que hace Elías, cuando hace descender fuego del cielo, él compone, él ordena el altar que estaba. ¿Saben cómo dice la Biblia que estaba? ¿Alguien recuerda? Estaba arruinado, dice. Y eso es lo que ha hecho el sistema religioso hoy. Ha arruinado el altar del corazón. Con todo tipo de interpretaciones y credos religiosos, la gente tiene echado a perder el altar del corazón. Entonces vino Elías y tomó 12 piedras por cada una de las 12 tribus de Israel, dice la palabra del Señor, y compuso el altar de Dios para que descendiera fuego del cielo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con la revelación de Elías. El Elías de este tiempo vino y ordenó las piedras para que nosotros, ¿sabe lo que representa piedras? Rocas, revelación. También representa testimonio. Cuando Josué mandó a traer 12 piedras del fondo del río Jordán, cuando cruzaron en lo seco, para hacer el memorial en Gilgal, dijo: esto es para que siempre recuerden lo que Dios hizo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En esta hora, el altar del corazón se recompone. Deténgase un momento y piense en aquellas cosas que Dios ha hecho por usted. ¿Hay alguien aquí que haya visto la mano de Dios en su vida? ¿Hay alguien aquí que sepa que Dios es un Dios verdadero? Entonces, lo que hace el espíritu de Elías por nosotros es tomar esas cosas que Dios ha hecho, esas revelaciones que han venido a nuestra vida, esa experiencia personal, y Él compone el altar para que el fuego de Dios descienda a ese lugar. Y el fuego de Dios es el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Y está prometido, y créanlo porque se va a cumplir, que Dios prometió que vendría una lluvia tardía. Hay una unción del Espíritu Santo que viene sobre la iglesia. El profeta dijo que la primera, en los días de la iglesia primitiva, fue en la lluvia temprana, dice él, que eso fue una lluvia de poder.
Pero dice que la segunda lluvia es una lluvia mouré, la llama el hebreo. Es una lluvia de enseñanza, es una lluvia de posicionamiento, es una lluvia donde usted va a estar establecido en lo que usted es y cuál es su herencia. Es una lluvia que le va a traer carácter a su vida, esa unción del Espíritu Santo que está prometida. Elías compuso el altar. ¿Por qué? Porque él le había dicho, a tus altares han derribado. Y cada religión que prefiere defender un credo religioso y cortarle algo a la palabra, está destruyendo el altar del corazón. Y eso le está impidiendo a la gente recibir el bautismo del Espíritu Santo, recibir el fuego de Dios. Pero cuando nosotros ordenemos ese altar del corazón, el fuego de Dios va a volver a... Él se va a mostrar otra vez como el Dios verdadero que envía fuego del cielo. Dejaron su pacto, destruyeron sus altares y han matado a sus profetas. El profeta predicó un mensaje en el que él dijo, yo acuso a esta generación de haber crucificado a Cristo por segunda vez. ¿Por qué? Dice, lo han crucificado al rechazar la palabra de Dios. No la palabra leída intelectualmente, impresa en tinta, en hojas de papel. La palabra viva que se ha mostrado cierta y ungida en el tiempo del final, en un ministerio que resucitó muertos, en un ministerio que discernió el secreto del corazón, en un ministerio que trajo sanidades milagrosas. Dios se volvió a manifestar en poder y gloria en ese tiempo del fin, trajo la señal en un profeta. ¿Para qué? Para que la gente pudiera captar que Dios había intervenido nuevamente. ¿Cuál fue la comisión del hermano Branham? Si puedes hacer que la gente te crea. Las señales y todo eso, incluso él en algún momento en el mensaje, como fui como Moisés, seré contigo, él dice, yo no podía entender antes por qué me debilitaba tanto cuando traía el discernimiento. Hasta que comprendí que esa no era la perfecta voluntad de Dios. En serio, hermano. Vaya y léalo. Como fui como Moisés, seré contigo. Él dice que la gente quería quedarse alrededor de ese don. La gente se aglomeraba en la iglesia, llenaba los templos porque querían ver el espectáculo de cómo un hombre discernía los secretos del corazón. Pero la comisión nunca fue, llama a la gente para que vea este espectáculo. La comisión era, si puedes hacer que la gente te crea, ni el cáncer te hará frente. Siempre fue hacer que la gente creyera. ¿Por qué? Porque traía un mensaje para la novia del tiempo del fin. Ahora, les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Yo creo con todo mi corazón que no es suficiente, no nos podemos conformar con decir que Dios envió un profeta con la revelación de todos los misterios. Porque la misma revelación que estuvo en el corazón del hermano Branham tiene que estar en cada corazón de la novia de Jesucristo. La misma revelación. Hermano, pero él fue un profeta de Dios y esta es la novia. Vamos a ver. Para comenzar, como individuo, el hermano Branham también forma parte de la novia. Pero veámoslo de esta forma. ¿Quién es la persona de confianza del esposo? ¿Quién es la persona que sabe dónde está la plata en la casa? ¿Quién es? ¿Usted sabe, hermana? Es la esposa. La esposa es la que sabe cómo están las cosas. Ella sabe todos los pequeños detalles. Ella es la que tiene conocimiento. Él tiene confianza en ella y le comparte todo. Todavía existen ciertos hombres que no entiendo por qué. O sea, me parece un absurdo, una locura, que tienen miedo de decirle a la mujer cuánto gana. Pero un verdadero matrimonio, el esposo le dice a la esposa, y ella sabe cómo están las cosas, que hay que pagar esto. Si vienen a cobrar, aquí está la plata. Sabe cómo están las cosas. La novia recibe ese secreto de Dios. La novia recibe esa revelación de Dios. De la misma forma, ahora, ustedes no tienen que decir, hermano Eric, denos la revelación. Es que no me toca a mí darle la revelación. Yo también formo parte de la novia. De la misma forma en la que el espíritu que estuvo en el hijo de profeta habló lo que Elías había hablado sin que nadie lo instruyera. De la misma forma en la que Eliseo supo que Hazael haría lo que hizo sin que Elías se lo declarara.
Esa triple unción corrió ¿para qué? Todo eso trabajó para garantizarse que iba a quedar un remanente de 7,000 que no doblarían sus rodillas a los Baales. De esa misma forma, todo lo que está operando ahora, si ustedes se ponen a ver, Dios sabe cómo trabajar. Hubo gente que estaba diciendo que el anterior presidente de Estados Unidos era usado por Dios. Podía ser cierto. ¿Por qué? Otros dicen, pero es que no era un hombre moral, que no era un hombre, era un hombre muy cuestionable en otras cosas. También es cierto. Entonces, ¿cómo Dios puede usar eso? Vaya usted y lea sobre Nabucodonosor. La Biblia llama Dios llama a Nabucodonosor en su Biblia, Nabucodonosor, mi siervo lo llama, mi siervo. Y ese hombre que hizo una estatua de Daniel para que la gente adorara a Daniel, fue usado por Dios para los propósitos de Dios. Y fue un castigo, y el reino de Babilonia fue un castigador de Israel cuando desobedeció a Dios y cayó en pecado. ¿De qué estoy diciendo? ¿Qué estoy tratando de decirles? Que de la misma forma en la que hubo un Hazael que trajo un castigo, una persecución a los hijos de Dios en aquel tiempo, Dios lo ha hecho. ¿O ustedes no saben que el mismo espíritu que estuvo en Faraón estuvo en Adolfo Hitler? Y que hoy hay una nación israelita, allá en la tierra de Palestina. Hoy Israel ondea su bandera. ¿Por qué? Porque fue necesario que en la Segunda Guerra Mundial se levantara ese demonio a perseguir a los judíos para que luego fueran restaurados. Fue de la mano de Dios también. Dios permitió que esas cosas se dieran. Si los hebreos no les pasa eso, estarían haciendo negocios, enriqueciéndose por toda Europa, por todo el mundo, no hubieran buscado patria, pero ante la persecución, Dios abrió camino y ellos están nuevamente en Israel para cumplir la palabra. Y es lo que estábamos diciendo. Antes de 1940, nadie hubiera creído que Israel iba a volver a la tierra de Palestina. Nadie. Pero unos años después de la pesadilla del holocausto judío, después de la Segunda Guerra Mundial, vemos el cumplimiento de una profecía que habían traído profetas del Antiguo Testamento. Y vemos la bandera de Israel ondeando entre las naciones de la tierra en la ONU, en 1948. Es más, les digo una cosa, para que ustedes vean cómo se entrelazan estas revelaciones. En mayo del 48, mientras que la ONU estaba reivindicando la nación de Israel en la tierra de Palestina, en ese mismo mes fue cuando el ángel del Señor en forma física apareció en el cuartito al profeta y le explicó su ministerio y le explicó las cosas que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque usted y yo nos sorprendemos. ¡Ah! Asombroso lo que hizo Dios. Dios ya lo tenía programado, ya lo tenía calculado. El mensaje de esta mañana es la revelación del remanente. De la misma forma en la que el Espíritu de Dios trajo revelación a aquellos en su día para traer el cumplimiento de la palabra en su sazón, su corazón hermano, su corazón hermana, están predestinados para eso. Nunca ha habido una iglesia, una novia como esta del tiempo del fin. Cuando vemos en los días de Pablo, cuando vemos los 4 seres vivientes, nos damos cuenta de que en los días del león, en los días del buey, en los días del hombre, todos ellos necesitaron leche. Pero cuando nos damos cuenta que estamos en los días del águila volando, las águilas no necesitan leche. Las águilas comen carne. ¿Pero cómo la comen? ¿Cómo la comen? Mamá águila la machaca y de pico a pico se la da. Y nosotros recibimos la carne fresca de la palabra revelada directamente de la boca de Dios. Y en este tiempo Dios envió un profeta porque los profetas son la boca de Dios. Y recibimos del pico de madre águila la palabra revelada. No basta con que haya estado en el pico de madre águila, no basta con que haya estado en la boca de un profeta. Ahora tiene que estar en nosotros. Nosotros tenemos que comernos esto y digerirlo, tenemos que tener la misma revelación. Y tranquilos, mi última palabra, los voy a invitar a que vayan a 1 Corintios. Es mi última cita. Aquí terminamos. 1 Corintios 2. Es una convicción que siempre he tenido. Algunas veces
He caído un poquito mal por esta cita, pero esta cita es muy especial para mí. La creo con todo mi corazón. Antes de leerla, hay otro pasaje donde la Biblia dice que no hay mucho en la mucha lectura de libros. Y hay hombres que han tratado de estudiar a Dios y de comprender a Dios y han hecho teologías y todo tipo de grandes estudios. Y eso sigue siendo algo muy superficial. Pero para ustedes que han creído en el Señor y que lo aman, esta es la promesa que tienen. Esta es lo que hace que la revelación venga fresca. En 1 Corintios 2:9 dice la palabra del Señor: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Cómo entienden ustedes eso? Cosas que nadie ha conocido. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Necesitamos estudiar mucho para poder tener la revelación. Usted puede estudiar toda su vida y no tener ni un gramo de revelación. Pero dice que están destinadas para los que le aman. Vea, si pudiera dejarles algo en esta mañana, es: no permita que nada de este mundo apague su amor por Cristo. Quiero exhortarlos. Esta es la parte de la exhortación de la prédica de esta mañana. No permita que nada le quite su amor por Cristo. ¿Cuál fue el reclamo de la primera edad? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que nada les quite el amor por Cristo. ¿Por qué? Porque la clave está en el amor. Voy a explicarme. La palabra de Dios dice, nuevamente citando hoy Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La palabra dice que las cosas que ojo no vio ni oído yo son las que están preparadas para aquellos que le aman. La clave está en amarle más. No está en entendí mejor este tema, estudié mejor este tema. Nada en contra de eso. Nada en contra del aprendizaje, nada en contra de la formación o la educación, pero eso no es. Les voy a decir lo que dice el profeta. Algunas veces, yo soy un estudiante aficionado de la lengua hebrea, me gusta mucho meterme en esas palabrillas, pero eso no es suficiente. El profeta dice en el mensaje de las edades, en el libro de las edades, dice que si el conocimiento del hebreo fuera lo necesario para poder entender la palabra de Dios, entonces los fariseos tenían todo el conocimiento y los fariseos fallaron miserablemente en reconocer a la persona de Cristo. Te alabo, Padre, Señor del cielo, que escondiste estas cosas de los sabios, pero se las revelaste a los pequeños. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted, pequeño del Señor? Ámelo a Él y manténgase humilde. Ámelo más, entréguele más su vida, renueve sus votos. Dele su corazón nuevamente. No permita que nada lo enfríe, que nada le quite la conquista del amor divino en su corazón, que nada le apague el fuego de amor, que nada le quite eso. Porque las promesas, usted puede esforzarse mucho por estudiar y perderse, salirse del cuadro. O usted puede cuidar su corazón y el amor que tiene por Cristo. Y eso sí le va a funcionar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que esas cosas están reservadas para aquellos que le aman. Que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que le aman. Así que tenga esta convicción. No importa, no se trata de ser listo o de entender algo. La palabra del Señor dice, hablando del camino del Señor, de la senda de justicia, que el hombre, por torpe que fuera, no se extraviará de él. Así que no se trata de inteligencia, se trata de la capacidad para amar a Dios. No en vano es el primer mandamiento. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Si van a salir en esta mañana con algo, váyanse con esto. En el tiempo del fin, Dios ha escogido un remanente escogido por gracia. Ese remanente es el resultado de diferentes ungimientos que Dios está trayendo para que quede al final solamente el creyente verdadero.
Ese creyente verdadero, el secreto, su arma secreta, lo que lo hace un vencedor, es la capacidad que tiene para cuidar y preservar el amor de Dios en su corazón. Puede ignorar algunas cosas, puede no entender completamente algunas cosas en el plano intelectual, pero en el hombre interior, ese amor lo faculta y le revelará todas las cosas. Usted tiene que tener una confianza perfecta en ese Dios perfecto que le ha traído una promesa perfecta. Dios cuida de mí. No se trata de ser irresponsables. Lea su Biblia, ore, estudia la palabra. Eso está bueno, porque eso ayuda a cuidar, a preservar ese amor. Pero todos los libros del mundo no le pueden dar lo que el amor de Dios en su corazón le puede revelar. Porque el amor de Dios en su corazón, dice el libro de Romanos, dice que Dios derramó su amor divino por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. El amor divino es el Espíritu Santo llenando el corazón. ¿Con qué nos vamos? Póngase de pie en esta mañana. ¿Con qué nos vamos? No con un entendimiento, pero con una fe. Señor Jesús, yo te amo. Y por cuanto yo te amo, tú vas a cuidar de mí. Tú vas a revelarme lo que necesito saber, lo que necesito vivir, lo que necesito cumplir. Aquel hijo de profeta nunca se imaginó que iba a decir todo lo que dijo, pero la unción en él lo dijo. Y la unción en ustedes va a hablar. La unción en ustedes va a trabajar. La unción en ustedes va a revelar. La unción en ustedes va a operar. Y ahí está su victoria. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios los bendiga.